Apreciados estudiantes, cordial saludos a cada uno de ustedes, espero que estén bien. En la clase de hoy vamos a dar continuación a la unidad 1, la que hemos iniciado la vez pasada, en donde estuvimos abordando temas sobre lo que es la psicología jurídica, sus antecedentes históricos, los conceptos de la psicología jurídica. También hemos tratado de definir la psicología jurídica, sus organizaciones internacionales, y también hemos abordado un poco sobre la teoría criminológica, la historia de la criminología y sus principales teorías. Bueno, de esa forma hemos cerrado la clase, la primera parte de la unidad 1, y hoy lo que queremos abordar y desarrollar es los puntos que trata sobre la victimología, la perspectiva actual y las instituciones nacionales que atienden a las personas víctimas de algún tipo de hechos que han sucedido o que han sufrido, tanto en su integridad física o psíquica, o también llámese psicológica. Bueno, entonces esa sería la segunda parte que vamos a tratar de abordar en la unidad 1 en la fecha. Ok, vamos a tratar un poco de analizar lo que es la victimología. Entiéndase que la victimología es la ciencia que estudia a la víctima, ¿ok? Entonces de eso vamos a tratar un poco, de hablar de esta ciencia que estudia a la víctima. La vez pasada tratamos de, digamos, de enfocarnos un poco sobre el perfil de las personas que cometen ciertos hechos delictivos o criminales, tratar de un poco de entender su motivación, el impulso que lo lleva a cometer tales hechos. Hoy vamos a estar analizando y estudiando digamos, la situación de la víctima, las condiciones en las cuales se quedan las personas que han sido víctimas de algún tipo de hechos, ya sea en su integridad física o psíquica. Entiéndase que hay víctimas en dos situaciones o en dos condiciones. Es muy importante diferenciar víctimas que han sido transgredidas en su integridad física o psíquica, o también llámese psicológica. Ok, bueno, y para tratar un poco de conceptualizar que la victimología es una de las muchas ramas de la criminología, y se trata de una disciplina científica que se centra en estudiar a la víctima y a sus allegados, y también en analizar las diferentes fases de la victimación y los factores que pueden haber intervenido. Bueno, entonces es una disciplina científica que se centra en estudiar a la víctima. Eso es muy importante tener subrayado, anotado ahí. Entonces que es una disciplina el cual se encarga de estudiar a la víctima y también a sus allegados, ¿okay? Y así también en analizar las diferentes fases de la victimización, en qué momento fueron ocurriendo los hechos, o esa persona que ha sufrido las transgresiones en el cual ha sido sometida. Y también los factores, cuáles son los factores o los elementos que pudo haber intervenido para el cual esa persona pudo haber sido víctima, o el cual pudo caer a ser víctima, o al cual pudo haber sido víctima, o el cual es víctima. Y también habla de un origen que ocurrió en el año 1930, a raíz del que el origen se debió al psiquiatra, o se debe al psiquiatra Frederick Ubermann, que acuñó el término en los años 1930. Bueno, ¿y por qué es importante estudiar a la víctima? Conocer el tipo de víctima en el que encaja una persona que ha sufrido un delito es un paso muy importante para entender mejor la acción criminal y sus consecuencias sobre ella. Entonces, entender a la víctima y también el delito que ha sufrido nos ayuda a mejorar la acción criminal, o a entender mejor la acción criminal, entender mejor la acción criminal y sus consecuencias sobre ella. Y según la Organización Mundial, o según la Organización de las Naciones Unidas,
El concepto de víctima engloba a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad física o mental, sufrimiento moral, una pérdida material o un ataque grave a sus derechos fundamentales debido a acciones u omisiones que infringen las leyes penales en vigor. Bueno, entonces la Organización de las Naciones Unidas engloba a estas personas que puede ser individual o colectivamente que hayan sufrido algún tipo de transgresiones, ya sea física o psíquica, en perjuicio especialmente a su integridad física o mental, ya sea sufriendo, o sea, tuviendo un sufrimiento moral, o una pérdida material o un ataque grave a sus derechos fundamentales. Es muy importante diferenciar todos estos para en qué momento una persona es o ha sido víctima de algún tipo de hechos. Es muy importante tener por separados, y puede ser que a veces también sea, digamos, en conjunta, ¿verdad? Por ejemplo, un sufrimiento, ya sea una transgresión física, a su integridad física, y consecuentemente un daño material. Por ejemplo, en un hecho de asalto o de robo, principalmente asaltos, una persona sufrió digamos, un daño en su integridad física y también un daño en la parte económica, ¿sí? Entonces, una pérdida material en lo material. Entonces, ha sufrido dos tipos, o sea, es víctima de dos circunstancias o de dos factores en estos casos. Bueno, entonces para clasificar y para entender cuándo es víctima una persona, eso es lo que quería enfocarme, ¿okay? Bueno, también o sea, que la victimología como ciencia es muy importante mirarlo desde ese punto, porque es una ciencia y se rige a través de un método científico, a través de observaciones objetivas de la realidad, y así también es inteligible a los análisis y su clasificación, o sea que es bastante, digamos, sensible en el momento de seleccionar, de observar, de entender y clasificar en qué momento ocurren los hechos para poder estudiarlos, y es constante en su verificación y sus resultados de las teorías, o sea que constantemente también está en verificación permanente de todos los postulados teóricos en cuanto a lo que va estudiando, en cuanto a lo que los resultados va sacando de los estudios científicos y las teorías que va postulando, para que pueda ir cada día mejorar y mejorar también ciertas condiciones o ciertos hechos que van sacando a través de los experimentos constantes. Bueno, y como tal es representada dentro de una metodología plural, o sea que dentro de una pluralidad metodológica significa que existe la víctima y la victimización, la prevención victimal y la clínica victimal, o sea que también se trata a través de esta ciencia prever ciertos hechos que pueden acontecer a través de los diferentes estudios metodológicos que van realizando, y así también la víctima y el sistema de justicia penal. O sea, ¿qué significa eso? Se le da la participación necesaria a las víctimas para que de esta manera se pueda entender realmente cuál es, digamos, la situación en la cual están sujetas las víctimas, y se trata de dar mayor participación a las víctimas dentro de un proceso penal, porque muchas veces ocurren los hechos, están, digamos, las personas procesadas, quienes provocaron o quienes son victimarios, están siendo procesados, tienen una participación constante en los procesos judiciales, pero hoy por hoy lo que se busca es dar mayor, digamos, participación a las personas que fueron víctimas dentro de los procesos judiciales, para que se pueda esclarecer mejor y dar mejor, digamos, los procesos judiciales en el momento del juzgamiento de los hechos. Bueno, por otro lado, el análisis cuantitativo y cualitativo a partir de como tal ciencia, sus análisis están sometidos a, digamos, a estudios cuantitativos y cualitativos. Imagino que ustedes tienen diferenciados cuándo es cualitativo y cuándo es cuantitativos. Bueno, los datos de archivos son cuantitativos, los archivos policiales, cuando son estudiados los archivos policiales, para poder ir discriminando los hechos,
cómo fueron dándose los hechos, también los archivos hospitalarios, judiciales y otros archivos que son estudiados. Por otro lado, la observación directa de los sitios naturales cuando ocurren los hechos, por ejemplo, la participación de las personas que estudian digamos, las condiciones de las víctimas, participación directa en observación directa de los hechos donde se ha ocurrido. También muchas veces hoy día hay muchos materiales, ya sea en redes sociales, en canales que publican los materiales grabados directamente de los hechos. Entonces eso también se puede utilizar como una observación directa porque permite ver en forma real todos los acontecimientos. Y los diseños experimentales que se realizan en los laboratorios de campo, y por otro lado los estudios de campo, la observación de los participantes y grupo de discusión, ¿verdad? Observar todo eso, y también por otro lado los informes de autodenuncias y las encuestas de victimización. O sea que las víctimas, los informes que se logran recabar de las víctimas ayuda muchísimo a entender mucho de cómo suceden los hechos, de qué manera fueron sucediéndose, para que pueda esclarecer o para que pueda enriquecerse el perfil de la víctima o cómo está la condición digamos emocional, mental, psicológica de las víctimas que han sido, digamos, sometidas a algún tipo de hecho. Bueno, por otro lado tenemos esta palabra que se denomina la victimogénesis. ¿Qué significa eso? Génesis viene de la palabra origen, ¿verdad? Entonces el origen de la víctima, o el origen de cómo fue que ocurrió los hechos. Esta disciplina existe en esta disciplina existe el término victimogénesis, es decir, los factores que predisponen a alguien para convertirse en víctima. O sea que, ¿qué significa eso? ¿Qué influyó? ¿Qué involucró? ¿Cuáles son los elementos que tuvieron que darse, o las condiciones que tuvieron que darse para que una persona llegue a ser víctima u objeto de un delito? ¿Okay? Al respecto podemos diferenciar dos grandes factores. Uno, factores de riesgo, y por otro lado los de vulnerabilidad, ¿sí? A ver, veamos un poco los factores de riesgo. Encontramos aspectos como las características individuales de la persona, ¿sí? Vayamos a mirar las características individuales de las personas, como por ejemplo edad, género, situación socioeconómica, entorno familiar o roles que desempeña. Yendo a la edad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, factores individuales, elementos individual, factores de riesgo, edad. Por ejemplo, niños. ¿Por qué edad o factores individuales los niños que un factor de riesgo? ¿Por qué es? Principalmente porque son condiciones, la edad es una condición vulnerable por el hecho de que no puede llegar a defenderse o a autodefenderse los niños. Entonces, uno de los factores de riesgo en el cual son los niños. Otro lado está el género, principalmente la violencia contra la mujer por el género. Y la situación socioeconómica también influye mucho para que una persona llegue a ser factores de riesgo. Influye en los factores socioeconómicos, ¿sí? Y por otro lado, el entorno familiar en el cual está esa persona, y también a veces los roles que desempeña. También influye cuál es el rol de esa persona dentro de un ambiente en el cual está, que influye a ser víctima de algún tipo de hechos, crímenes o de delitos. Ok, factores de riesgo, factores de vulnerabilidad. Vayamos un poco, ¿qué significa vulnerable? La persona expuesta a ser víctima. Okay, eso sería para entender un poco qué significaría los factores de vulnerabilidad. Son mediadores entre el delito y el daño psíquico emergente, e incluyen elementos de personalidad y factores sociales. Por ejemplo, estructura social. ¿En qué estructura social pertenece esa persona? Ahí es muy interesante analizar. Generalmente en las estructuras sociales de condiciones económicas de menos ingresos, son una de las estructuras sociales más vulnerables que puedan ocurrir hechos, digamos, que puedan transgredir ya sea física o psíquicamente
a las personas, ya sean niños, mujeres, personas adultas y personas de todas las edades, hechos de violencias, asaltos, robos, digamos, crímenes, asesinatos, violencia intrafamiliar. Todo eso influye en la estructura social mucho más. Generalmente, por lo general, ocurre en las estructuras sociales de condiciones de ingresos bajos, en las personas en comunidades más vulnerables que tienen ingresos económicos bajos, en contrapartida con personas de mejores ingresos económicos. O sea que hechos de este tipo, de esta naturaleza, ocurren en mucho menor cantidad en comunidades o personas o familias con condiciones de ingresos, de mejores condiciones de ingreso, en contrapartida a personas de ingresos menores, económicamente hablando. Bueno, también influyen los elementos ambientales, en qué ambiente se desenvuelve o está envuelto esa persona, las redes de apoyo, con quiénes se conecta o con qué personas, en qué contexto social se desenvuelve esa persona, y también el tema laboral, principalmente las personas trabajadoras del sexo, cosas así o situaciones así son lo que son consideradas personas o factores de vulnerabilidad. Bueno, entonces, ¿quiénes pueden ser o quiénes pueden convertirse en víctimas? Entonces, discriminamos dos tipos de factores, de riesgo y de vulnerabilidad. Muy importante tener en cuenta, leerlo bien, ¿ok? Bueno, y después tenemos la clasificación de las víctimas, y tenemos tres tipos de clasificaciones de las víctimas. La victimación primaria, ¿quiénes son? La persona que sufre daños físicos o psíquicos de manera directa o indirecta, fruto de un hecho delictivo, ¿sí? De manera directa o indirecta, son la victimización primaria. Y la victimización secundaria se trata del impacto personal que se deriva de una participación en un proceso penal, la famosa frase de la revictimización. ¿Ok? Entonces muchas veces son traumas que las personas llevan consigo por algún tipo de hechos que ha sido muy fuerte, que tuvo que atravesar, por ejemplo, hechos de violación sexual. Son traumas muy fuertes, y no solamente ello, hay muchos tipos de golpes, digamos, maltrato constante, ya sea psicológico o físico, serían los maltratos domésticos o maltrato intrafamiliar o violencia intrafamiliar, y otros, por ejemplo, abusos por ejemplo, maltrato psicológico en el espacio laboral. Son digamos, personas que han sido víctimas de esos tipos, que muchas veces, si se le vuelve a repreguntar o pedirle que vuelva a recordar los hechos, cómo fueron sucediendo, vuelven a revivir esos hechos, y eso provoca ciertos malestares en la persona, o vuelve a revivir completamente ese momento, y eso produce de vuelta un dolor, como si fuera que está volviendo a vivir esa experiencia pasada. Entonces, esa sería la victimización secundaria. Y por último tenemos la victimización terciaria, ¿sí? Concibe que la persona que realiza un delito también puede ser víctima, así como sus personas cercanas. Incluye, por ejemplo, la estigmatización, que puede llegar a imposibilitar el proceso de reinserción en la sociedad. Bueno, es algo interesante también para observar, por el hecho de que, bueno, la justicia está para juzgar a las personas que han cometido algún tipo de hechos delictivos o criminales, ¿verdad? Bueno, esa persona ha sido juzgada, sometida a la justicia y a purgar la pena por el cual se le condena. Bueno, una vez que esa persona haya, digamos, por así decirlo, purgado la pena, por no utilizar la palabra pagado la condena, ha purgado la pena, tiene el derecho a reinsertarse en la sociedad como cualquier otra persona. ¿Ok? Para eso se le impone una pena por el daño que ha causado a otra persona, o a la víctima en este caso. Entonces, una vez que haya purgado la pena, tiene el derecho a insertarse nuevamente en la sociedad como cualquier otro ciudadano. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre muchas veces?
Ocurre que la estigmatización o el rótulo, el título en el cual tiene que vivir en la sociedad esa persona lo convierte en víctima, porque prácticamente está imposibilitado de reinsertarse plenamente en la sociedad. Entonces eso lo vuelve víctima de alguna situación, por ejemplo, de poder integrarse en un espacio laboral o por conseguir un trabajo. Eso es lo que quiero decir. Entonces eso le vuelve víctima porque está siendo discriminado de poder tener el derecho al trabajo, y eso es un derecho inalienable, es un derecho de toda persona, ser insertado o tener derecho al trabajo, ¿sí? Porque el trabajo le volverá digno a la persona, porque le permitirá poder, digamos, solventar sus necesidades básicas, ¿ok? Entonces ahí sería una víctima, ¿ok? Y para que se entienda, no quiero que se entienda esa parte. Y por otro lado, los familiares también. Voy a poner un ejemplo sencillo. Un padre de familia ha sido capturado por hechos de narcotráfico. Esta persona está privada, el padre de familia está privado de su libertad, y sus hijos son estigmatizados o señalados por causa de que el papá es una persona, digamos, involucrada en el narcotráfico, o una persona está privada de su libertad por narcotráfico. Entonces estos hijos son estigmatizados, señalados como tal. Entonces tiene dificultades de poder convivir socialmente por el hecho de que están siendo señalados por los hechos cometidos por el padre. También lo convierte en una categoría de víctimas en la condición terciaria, o sea que es victimización terciaria. En este caso serían los familiares o los hijos de esta persona que ha cometido hechos punibles. ¿Se entiende? Ok, para eso quería traer estos ejemplos para que se pueda entender bien. Bueno, entonces de esta manera tenemos la clasificación de las víctimas. Seguimos. Ok, después del crimen, ¿qué ayudas puede necesitar o qué ocurre con la víctima después del crimen? Esta rama tiene un papel activo en la creación de servicios para las víctimas y en la capacitación de psicólogos y otros profesionales que puedan prestar su asistencia. Entonces, esto es lo que se busca lograr con esta rama de la ciencia, entendiendo a la condición de la víctima. Entonces se capacitan a las personas, ya sea psicólogos y otros profesionales, que puedan dar el soporte emocional, psicológico, y que lo pueda restaurar lo más que se pueda posible, que esa persona se pueda desenvolver en la vida sin el mayor o con el menor trauma posible. Eso sería la palabra más correcta, con el menor trauma posible, y prácticamente normal y común, como cualquier otra persona que pueda desenvolverse dentro de su entorno familiar, social, la persona que ha sido víctima de algún tipo de hechos. Bien, entonces vayamos a ver un poco cuáles son las instituciones que brindan asistencia, instituciones nacionales que brindan asistencias a personas que han sido víctimas de algún tipo de hechos. Entonces vamos a revisar un poco ahora cuáles son esas instituciones nacionales que tenemos. Por ejemplo, para los casos de trata de personas, el trabajo que se realiza es mediante redes interinstitucionales, o sea que no hay una institución sola que atiende o que cuida a las personas que han sido víctimas de trata de personas. Por ejemplo, está involucrada en ella el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Acción Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Es un trabajo en redes que se realiza para estos casos de hecho. También tenemos otras instituciones para los casos de niños víctimas de violencia. También se trabaja en redes interinstitucionales. Están involucrados en ella el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la CODENI, Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, la Fiscalía, la Unidad de la Niñez y la Adolescencia, Juzgado de Paz, Juzgado de la Niñez y de Adolescencia. Hoy por hoy se trata de fortalecer lo más que se pueda estas instituciones para dar, digamos, las respuestas necesarias a las personas que han sido víctimas, porque muchas veces hay quejas y quejas realmente por el hecho de que se busca las ayudas, se hacen las denuncias, y muchas veces
no se da esa, digamos, esa respuesta de parte de las instituciones para dar, digamos, una salida favorable a una situación de vulnerabilidad en casos de algún tipo de hechos que atentan contra la integridad de los niños. Por ejemplo, la CODENI no da la respuesta necesaria, no da el seguimiento, no intervienen a tiempo y muchas veces sigue los hechos de vulnerabilidad o sigue los hechos de violencia contra los niños, y a veces se tiene que llegar hasta el extremo para que las instituciones respondan. Bueno, es una necesidad de que se tengan que fortalecer estas instituciones para dar las respuestas acorde a cómo debe ser, para evitar o para que sea más preventivo. A eso es lo que quiero llegar, para que sean más preventivas las instituciones. Pero es muy importante la participación de la ciudadanía, ¿sí? Principalmente en las denuncias, porque famoso dicen las personas: yo no me quiero involucrar, no quiero entrar en problema. Entonces dejan pasar y muchas veces son testigos que hay cierta vulnerabilidad en la integridad de los niños y no intervienen en la comunidad, los vecinos no denuncian, y también muchas veces las instituciones que deben de encargar o de velar por la integridad de los niños no están a conocimiento también de los hechos de violencia en el cual están siendo sometidas las personas, en este caso los niños. Después tenemos casos de mujeres que son víctimas de violencia e intervienen en ella las instituciones como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, la SEDAMUR, que es el Servicio de Atención a la Mujer, el CRM, que serían Centros Regionales de las Mujeres, y también trabajan conjuntamente con la Fiscalía. Bueno, después tenemos otra institución que es la Dirección General de Derechos Humanos, que es la institución que brinda asistencia y protección a personas que sufren algún tipo de actos que atentan contra su dignidad o contra la dignidad humana por parte de las instituciones del Estado. Entonces, para ello está la dirección o sea que están los derechos humanos, la Dirección General de Derechos Humanos, para poder velar por la integridad de las personas que de repente están siendo víctimas de parte de alguna de las instituciones del Estado, para que se pueda salvaguardar la integridad o la dignidad de las personas. Bueno, y por otro lado tenemos que sería el Ministerio Público, que es la institución que representa a todos los habitantes de la República en caso de ser víctima de algún tipo de hecho que atentan contra su integridad física o psicológica. O sea que por excelencia la Fiscalía es la que, digamos, la madre es la representante del ciudadano por excelencia. Bueno, queridos estudiantes, hasta aquí la segunda parte de la unidad 1, y con esto nosotros cerramos la unidad 1 de esta materia de psicología jurídica. Después voy a ir dejando algunas actividades, algunos cuestionarios para que podamos ir ya de antemano revisando. Tienen que mirar el foro también de consultas para que puedan participar. Tiene algunos puntajes por participar en los foros, que es muy importante también participar. Saludos cordiales, hasta cualquier momento.